Un saludo muy especial para todos en esta mañana y martes 26 de mayo. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo de cariño como cada semana. Gracias por acompañarnos en este día Coyavín, que recuerden que iniciamos muy temprano con nuestro tiempo devocional. Luego estaremos continuando con nuestro tiempo de intercesión al mediodía, un tiempo para orar, para interceder. Y estaremos cerrando con nuestros tiempos de alabanza a las 5 de la tarde en Marabel, a las 6 aquí en el Distrito Centro. Si usted por alguna razón todavía no ha venido a estos tiempos, todavía no le ha sacado provecho a estos tiempos, le animo a que aparte este espacio en su agenda para venir. Es tiempo de estar en la casa de Dios, es tiempo de buscar el rostro de Dios y aprovechemos estos espacios que nos conectan con la presencia del Señor. Bueno, los que suelen acompañarnos semana tras semana saben que ya desde hace un tiempo venimos hablando del libro de los Salmos. Hoy particularmente hemos llegado al Salmo 18. Este es un salmo un poco más extenso de lo habitual en cuanto a versículos y vamos a concentrarnos en tres de ellos para hablar de la obra de Dios en la vida del salmista. Vamos a mirar qué nos dice este Salmo 18, versículos del 32 al 34. Miren lo que dice la Biblia. Dice, Dios es el que me ciñe de poder. Seguramente usted recuerda esta expresión. Dice, y quien hace perfecto mi camino. Dice el 33, quien hace mis pies como de siervas, siervas con C, el animal, la hembra del siervo. Dice, y me hace estar firme sobre mis alturas. Y dice el 34, con este cerramos, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Bueno, Dios es el que me ciñe de poder, el que me adiestra para la batalla, escribe aquí David en este fascinante Salmo 18. Bueno, todos sabemos, recordando un poco de la vida de David, que David fue un hombre experimentado en la batalla. David fue un hombre que pasó gran parte de su vida batallando, peleando. Fue un hábil guerrero, incluso desde que era un jovencito, un muchachito, desde que era un adolescente. Recordemos esa pericia, esa intrepidez con la cual David termina derrotando y derribando al gigante Goliat. Y además, no solamente era un peleador, un hábil peleador, un tipo acostumbrado a la batalla, sino que estaba también familiarizado con la victoria. Era un tipo altamente exitoso en la mayoría de las campañas que él emprendía. Pero a pesar de esto, él reconoce aquí algo muy importante. Él reconoce en esta oportunidad que sus victorias le pertenecen a Dios, que su habilidad proviene de Dios, que no se trataba únicamente de su habilidad natural, sino que era el resultado de la fuerza de Dios en él. Y aquí comprendemos algo muy importante, simplemente como punto de partida, como introducción a lo que vamos a ver. Y es que Dios prepara, Dios capacita a aquellos que Él llama. Claro, Dios nos asigna tareas y responsabilidades. Dios nos asigna compromisos, desafíos. Dios nos asigna un propósito por cumplir. Pero además de esto, también nos da todo lo que necesitamos para tener éxito en lo que emprendemos. David fue establecido por Dios para defender al pueblo y Dios lo capacitaba para esa labor. Eso es lo que hace Dios. Dios me asigna una responsabilidad en mi casa, en mi familia, en mi iglesia, en mi trabajo, en mi comunidad y me adiestra, me capacita, me ciñe de todo lo que necesito para conseguirlo. Y esto nos lleva a nosotros, indudablemente, lo que dice aquí David en estos versículos del Salmo 18, a meditar, a reflexionar en la importancia de depender siempre de Dios y no de nosotros mismos, en la importancia de buscar el poder de Dios y no nuestra propia fuerza que es
limitada. Es reconocer que se trata de Él y no de nosotros mismos, para mantener siempre los pies sobre la tierra y no caer en la trampa del desánimo por la falta de los resultados o en la trampa del orgullo por el exceso de los resultados. ¿Me entienden esto? Nuestro éxito siempre depende del Señor. Es su poder el que se perfecciona en nosotros. Y vamos entonces a mirar cada una de las partes de estos versículos y vamos a entender cosas bien interesantes. En primer lugar, volvamos al versículo 32. Dice, Dios es el que me ciñe de poder, el que hace perfecto mi camino. El término ceñirse tiene que ver con ajustarse o alistarse, como cuando alguien se ajusta su cinturón o se ajusta bien los pantalones para salir. El ceñirse tiene que ver con estar listo para la batalla. Y en cierto sentido, y quiero que me entiendan esta expresión, la vida es como una batalla que nosotros enfrentamos. No porque estemos peleando todo el tiempo con otras personas, no, no, no. Esa no es la invitación de hoy. La vida no es una batalla porque tengamos que estar peleando con todo el que se nos atraviese en el camino, ¿sí? De ninguna manera, sino porque el desafío de vivir supone un conflicto permanente, una lucha constante en todo sentido, en cada área de la vida. La vida supone una lucha. Uno está luchando con muchas cosas. Uno está batallando con muchas cosas, tratando de obtener victorias, tratando de derribar los gigantes que se levantan. Esa es la vida, una batalla constante. Y lo que dice aquí David es justamente que Dios nos ciñe o nos prepara para la vida. Pero ese poder del que habla aquí David, del cual Dios nos ciñe, paradójicamente, contradictoriamente, se perfecciona en medio de la debilidad. Así lo entendió muchos años después el apóstol Pablo. Así lo comprendió David y muchos otros hombres de Dios. Miren que hablando de Pablo, precisamente, Pablo era también un hombre muy diestro, era un hombre muy letrado, era un hombre muy bien preparado. Podríamos decir que Pablo era el profesional de la época, hablaba varios idiomas, tenía diferentes nacionalidades, pero tuvo que lidiar con una debilidad gran parte de su vida. Probablemente, no sabemos exactamente qué era, pero probablemente era algo en su cuerpo. Y muchas veces escribe Pablo, muchas veces Pablo le pidió al Señor que retirara esa debilidad, que quitara esa debilidad, pero el Señor lo llevó a comprender algo muy importante. Y es que esa debilidad que él cargaba, aunque él no lo entendía así, esa debilidad en realidad era el escenario perfecto para que el poder de Dios se perfeccionara o se manifestara en él. Qué interesante esta perspectiva que nos comparte el apóstol Pablo, que complementa lo que nos dice aquí el rey David. Miren que el poder de Dios no se perfecciona en el poder humano. No, no es poder sobre poder. No, no, no. No es así como funciona. En realidad, el poder de Dios se materializa, se perfecciona en la debilidad humana. Cuando sentimos que somos débiles, cuando sentimos que ya no podemos más, que queremos tirar la toalla, salir corriendo, cuando sentimos que nos faltan las fuerzas para seguir adelante o que ya no tenemos los recursos necesarios, es allí donde el poder de Dios se manifiesta. En la fortaleza humana generalmente hay orgullo, hay autosuficiencia. Esas frasecitas, yo puedo con todo, a mí nada me queda grande, yo voy a sacar esto adelante. Pero en cambio en la debilidad humana hay humildad, hay dependencia del Señor. Necesito de ti, Dios, ayúdame, dame fuerza, dame sabiduría. La debilidad de Pablo se convirtió para él en una especie de polo a tierra que lo mantuvo enfocado en cuál era la fuente de su poder y de sus victorias. Pablo nunca perdió de vista que se trataba del Señor. Él supo reconocer al final
que todas sus victorias le pertenecían también al Señor, que todo lo que él alcanzó, lo alcanzó por la gracia de Dios en él, por el poder de Dios en él, y no simplemente por sus capacidades, como también lo está reconociendo David en el Salmo 18 en esta oportunidad. Comprender esto que estamos diciendo, que Dios nos ciñe de poder y que ese poder se perfecciona en la debilidad, es algo que hace perfecto nuestro camino. Qué importante reconocer que se trata del que necesitamos recibir de su poder, pero que ese poder no se asienta en el poder, sino que se asienta en la debilidad humana. Bien, por otra parte, miremos lo que dice el versículo 33, recordemos. Dice, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre las alturas. Yo les decía que esta palabrita siervas es con C, con la letra C, el animal, la hembra del ciervo. La hembra del ciervo es un animal mamífero, herbívoro y perteneciente a la familia de los venados. Pertenece a esa misma familia. Se caracteriza la cierva o el ciervo por ser muy ágil, por ser muy veloz, por estar alerta todo el tiempo y por ser muy hábil para desplazarse por todo tipo de terrenos, por los terrenos que son llanos, planos, por los bosques, las montañas, los terrenos difíciles. La sierva fácilmente se mueve en todo este tipo de terrenos. Y en el contexto bíblico, la figura de la sierva transmite, por un lado, agilidad, equilibrio, sensibilidad y sobre todo firmeza en terrenos difíciles. David no escogió esta imagen al azar. Aquí David se está comparando y dice, Dios, tú me haces como esa sierva, que es ágil, que es veloz, que pisa firme en los terrenos peligrosos, que no se cae, que está estable. Tú me haces como esa sierva. Ese es el ejemplo que coloca aquí David. Miren que las ciervas son animales especializados en desplazarse por montañas escarpadas, por riscos, por lugares muy peligrosos donde cualquier otro perdería la estabilidad. La cierva pisa firme y con agilidad, se va moviendo rápidamente. Saben que la presencia de Dios en nosotros nos permite de la misma manera mantenernos firmes todo el tiempo. No solamente cuando todo está en calma, Dios nos da a nosotros la capacidad de recorrer, de atravesar caminos que son complejos, caminos que son desafiantes. Porque es que, escúchenme esto, no cualquiera puede pararse en las alturas y permanecer firme. Esto no es sencillo. Esto no es sencillo. La gente siempre habla de crecer, de ascender, de mejorar, de prosperar, de ir en una curva de crecimiento. Yo quiero ir para arriba, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente. Yo quiero llegar a las alturas. Todo el mundo habla de las alturas y sueña, trabaja por las alturas, pero les digo que no es sencillo pararse firme en las alturas. No es fácil. Las alturas se refieren, por ejemplo, a lugares de responsabilidad. Se refieren, por ejemplo, a momentos de bendición, a éxitos, aciertos, hazañas, a victorias que Dios nos da, pero también a momentos de prueba, de dificultad. Allí la falta de firmeza hace que muchos resbalen y caigan aparatosamente, estrepitosamente. David dice, Señor, yo quiero las alturas, pero ayúdame a estar firme en las alturas. David fue un hombre que estuvo firme en las alturas, cuando tuvo éxito, cuando se abrieron las puertas, cuando Dios le concedió las grandes victorias. David estaba allí como la sierva firme en las montañas escarpadas. Allí estaba con firmeza. Dios hace mis pies como de siervas, me hace estar firme en las alturas. Claro, estos animales están firmes, pero también son bastante ágiles. Saben que la presencia de Dios en nosotros nos hace intrépidos, nos vuelve ligeros para avanzar en la carrera de la vida. Esos creyentes que se desconectan de Dios,
que solamente tienen una vida religiosa, tradicionalista, de normas, de costumbres, de reglas, están desconectados de la fuente, terminan volviéndose demasiado pesados, demasiado lentos para avanzar en el camino de la vida, resistentes a la dirección de Dios. Van allí con resistencia, van allí con tanto peso, todo lo contrario al andar de una sierva que va con agilidad, con destreza, incluso con tanta belleza, desplazándose, corriendo. Esa es la presencia de Dios en nosotros que nos hace ágiles, livianos para correr en esta carrera de la vida. David es el ejemplo de un hombre que mientras estuvo en los lugares altos, se mantuvo firme. En los momentos de prueba se mantuvo firme cuando Saúl lo persiguió, cuando sus hombres le propusieron acabar con la vida de Saúl, cuando finalmente se convierte en rey. Siempre que David estuvo conectado con Dios, David estuvo firme en las alturas. Dios nos ciñe de poder, pero Dios también hace nuestros pies como de siervas para estar firmes en las alturas. Y finalmente recordemos el versículo 34 para ir finalizando. Dice, Él adiestra mis manos para la batalla. Recuerden, la vida es una batalla. Para empezar con mis brazos el arco de bronce, ese difícil, ese complejo, ese rígido arco de bronce. Claro, Dios nos ciñe de poder, Dios nos da agilidad, Dios nos da destreza, Dios nos da firmeza. Pero aquí David nos habla de Dios como su entrenador. Dice, tú eres el que me adiestra para la batalla. Hoy que está tan de moda ese término del entrenador personal o el coach. Sí, bueno, David decía, Dios es mi entrenador. Él es el que me adiestra para la batalla. Claro, Dios formó a David en lo privado. Dios formó a David cuando nadie veía en lo secreto para luego darle victorias públicas. Generalmente la gente habla de las victorias públicas de David, por ejemplo, la de Goliat que mencionábamos, pero ignoran todo lo que Dios formó en él en lo secreto, por mucho tiempo, por muchos años, el tiempo que David pasó a solas con Dios, siendo implementado, siendo adiestrado por él. Porque miren, escuchen esto, que es muy importante, hablando de Dios como nuestro entrenador, el que nos adiestra. Las personas quieren victorias, pero no quieren ser entrenadas por Dios. No quieren ser formadas, forjadas por Dios en lo secreto. Miren que el entrenamiento de un competidor, que es el término que utiliza aquí David, implica mucho más que fuerza o implica mucho más que talento. Un competidor es formado a través de procesos constantes de disciplina, de resistencia, de corrección, de perseverancia, porque al final nadie compite en la batalla porque tenga un gran potencial, sino porque se ha preparado para eso. ¿Me entienden esto? El potencial es importante, sí, puede ser un punto de partida, pero al final la preparación lo es todo. A mí me gusta mucho el deporte precisamente por esto, por la mentalidad de los deportistas. Ellos no simplemente se confían en su talento o en su habilidad natural, sino que se entrenan y tienen un entrenador que les dice, repítelo de nuevo, así no es, corrige esta postura, vuelve a levantarte, vamos otra media hora más. Ahí está el entrenador y el entrenado con la mentalidad de saber que él necesita ser adiestrado para la batalla. Y el entrenamiento, por una parte, pues exige repetición. Y muchas veces Dios nos lleva a repetir procesos también, una y otra vez. Y usted dice, bueno, pero esto yo ya lo aprendí con Dios, esta etapa ya la superé, esta prueba ya la superé, ¿por qué me vuelve a pasar? ¿Por qué me vuelve a ocurrir? Bueno, un competidor que está siendo entrenado tiene que repetir los ejercicios una y otra vez. Ahí está, ahí está. Constante, constante, la repetición es importante.
Pero también, y esto es casi una obviedad, pero es importante recalcarlo, y es que el entrenamiento es previo a la competencia. Nadie se prepara el mismo día de la batalla. Si un competidor tiene una pelea a las 10 de la mañana, no se va a levantar a las 6 a entrenar. Recordemos algo interesante de David, que es el que escribe este salmo, y es que nosotros vemos a David siendo tan efectivo derrotando al gigante, pero no olvidemos que David, antes de pelear con el gigante, le cuenta a Saúl qué experiencia lo llevaron hasta allí, cuál fue su formación, su aprendizaje. David le cuenta a Saúl cuál fue su hoja de vida, ¿lo recuerdan? Que David dice, miren, yo era el pastor de las ovejas de mi papá. Y entonces venía el león, venía el oso, y cualquiera que fuera, yo me enfrentaba con él. Y con mis propias manos yo lo derribaba y lo aniquilaba, defendiendo a las ovejas. Y sin saberlo, allí Dios estaba preparando a David para enfrentar sus batallas. Seguramente David no calculaba esto, seguramente David no se imaginaba esto, pero ya Dios lo estaba formando, el entrenador. Dios adiestra mis manos, claro, ahí Dios lo estaba adiestrando. Mira, David, enfrenta, defiende, avanza, no tengas temor, no tengas miedo. Ahí estaba el entrenador, ¿cierto? Ese es Dios, el que adiestra mis manos para la batalla. Lo oculto, lo privado, entonces precedió a lo público. Nosotros vemos y nos encantan las victorias que todos ven, ¿cierto? Ganó esto, alcanzó esto, conquistó esto, le abrieron esta puerta. Formidable ese tipo de victorias, pero todo se forja en el secreto con mi entrenador, que es Dios. Y finalmente, en el entrenamiento también hay corrección, hay lugar para la corrección. El entrenador a veces tiene que corregir ciertas posturas del cuerpo, hábitos que son equivocados, porque un pequeño error puede costar la batalla. Y Dios también me corrige, pero volvemos a algo que decíamos anteriormente, la gente quiere victorias, pero no quiere ser corregida. La gente quiere que le vaya bien, tener habilidad para la batalla, pero no ser entrenada nunca por Dios. Que Dios no los ponga a repetir, que Dios no los ponga a entrenar, que Dios no los corrija, que Dios no los confronte. Esta preparación es tan importante. Dios adiestra mis manos. Él es el que me adiestra. Él es mi formador, el que me capacita. Miren entonces que David entendió que sus victorias no eran el resultado de su propia capacidad, sino el resultado de la obra de Dios en él. El Señor fue quien le dio poder en su debilidad, porque David era un muchacho débil en la carne, débil humanamente hablando. Dios también le dio firmeza en los terrenos difíciles, porque bastantes terrenos difíciles atravesó David. Y de la misma manera, Dios nos sigue a nosotros hoy formando, preparando, adiestrando, dándonos fuerzas, ciñéndonos de poder a personas que aprendan a depender más de Él y menos de sí mismas. No rechacemos los procesos de Dios a través de los cuales Él nos entrena, a través de los cuales Él nos forma, nos capacita para la batalla. Puede ser que hoy no entendamos, como David tampoco entendía seguramente la pelea con el oso, la pelea con el león, pero Dios nos está adiestrando. Dios nos está adiestrando para cosas mayores, para que un día, escúchenme esto, ustedes y yo podamos estar firmes en las alturas, para que cuando lleguemos allá arriba, donde anhelamos llegar, donde queremos llegar, no trastabillemos, no nos tropecemos, no nos caigamos estrepitosamente. ¿Qué nos queda entonces, familia querida? Aprendamos a depender más de Él, permanezcamos cerca de Él y permitamos entonces que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Bien, y pensando en esto, quiero invitarles a que hagamos
una oración para finalizar. Padre bueno, hoy te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas para meditar en tu palabra. Y así como David, nosotros también reconocemos, Señor, que tú eres el que nos ciñe de poder, que tú eres el que hace perfecto nuestro camino, que tú eres el que nos da el poder para enfrentar las batallas y que tu poder generalmente se perfecciona en nuestra debilidad, cuando sentimos que ya no podemos más, cuando estamos enfermos, decaídos, cuando sentimos que queremos abandonarlo todo, que ya no queda nada por hacer, que ya se agotaron los recursos, las fuerzas. Bueno, allí se perfecciona el poder de Dios en nosotros. Pero también tú eres el que hace nuestros pies como los pies de la cierva, de este animal elegante, ágil, veloz y que está firme en las alturas. Señor, ¿cuántas veces te hemos pedido que nos lleves a las alturas? Pero hoy te pedimos que nos permitas estar firmes en las alturas, Señor. Que no nos permitas trastabillar, ni tropezar, ni caer cuando tengamos que enfrentarnos, Señor, a esos terrenos desafiantes, complejos, Señor. Que podamos recorrer terrenos llanos, pero también terrenos escarpados de tu mano y ser ágiles, livianos, dejar de cargar tanto peso, dejar de ser tan resistentes, tan lentos, Señor, dejar de tener un andar tan aparatoso, tan pesado en la carrera de la vida y movernos como se mueve la sierva. Y asimismo, Señor, adiéstranos, dígaselo a Dios en esta mañana. Dígale, Señor, tú eres mi entrenador, mi formador, tú eres el que adiestra mis manos para la batalla. Y cuéntele a Dios en esta mañana cuáles son las batallas que usted está enfrentando en este tiempo. La experiencia de vivir es una batalla, es un conflicto, es una lucha, no contra otros, sino contra muchas responsabilidades, desafíos, asuntos que tenemos que atender y resolver. Señor, adiestra nuestras manos, corrígenos, implementanos, Señor, capacítanos cada día, de tal manera, Señor, que podamos ir menguando y tú vayas creciendo, de tal manera que dependamos más y más de ti y menos de nosotros mismos. Que podamos hoy decir que nuestras victorias te pertenecen a ti, Señor, y están en tus manos, Señor. Que nosotros, Dios, no dependemos de nuestros esfuerzos limitados, sino de tu poder, de tu gracia, de tu amor incondicional para nosotros. Pues desde aquí bendigo cada vida y cada corazón de los que se conectan con nosotros y te pido que le sigas acompañando en el resto de este día y de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más, quiero animarles a que participen en los tiempos de este día Cuyabín. Vengan al tiempo de alabanza aquí presencial. Acerquémonos con un corazón dispuesto al Señor. Y recuerden también que este próximo sábado tenemos nuestro sábado de acción de gracia, nuestra reunión general. Toda la familia del ICT en Ocaña se reúne aquí en el Distrito Centro. Vamos a confirmarles el horario porque seguramente habrán toques de queda y demás por la cuestión de las elecciones, pero nos vamos a reunir ese día a darle gracias a Dios por su respaldo en este mes de mayo. Ahí los esperamos muy puntuales, muy bonitos, con su Biblia, su cuaderno y dispuestos para tener un tiempo en familia y glorificar el nombre del Señor. Están en nuestras oraciones, que el Señor les bendiga siempre. Un gran abrazo. Chao, chao. Que estén muy bien.